Hola amado, Dios te bendiga, buen día. Qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra de Dios. Nos corresponde leer el capítulo 17 del segundo libro de las Crónicas. Un capítulo donde iniciamos una nueva historia, la historia del rey Josafat, hijo de Asa. Hasta el momento Asa había actuado de manera terrible. Él en sus primeros años hizo cosas buenas, reformas lindas sobre Israel, estuvo entregado a Dios cuando peleó contra Sera, este rey etíope que traía 1,000,000 de soldados, dice el texto bíblico allí en el capítulo 14, mientras peleó contra él, se buscó a Jehová de corazón y Dios le dio victorias, luego hizo reformas, pero al final de su vida se pervirtió y dejó grandes cosas terribles sobre el pueblo. Así que Josafat tuvo que cambiar, limpiar todas esas cosas, por así decirlas, sacar toda esa idolatría del pueblo. Y Josafat fue un rey que hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Fue contemporáneo con Acab, el rey de Israel. Así que mientras en el reino del sur, en Jerusalén, estaba haciendo reformas buscando a Dios por medio de Josafat, en el reino del norte, en Israel, estaba Acab pervirtiéndose cada día más y el culto a Baal se estaba fortaleciendo. Y estaba esta división, el reino del norte en idolatría hacia Baal y el reino del sur, Jerusalén, buscando a Jehová de corazón. Y esto siempre lo ha habido. Por un lado, las personas que buscan a Dios de corazón, que cada día se entregan al Señor, que cada día le entregan su vida, que cada día se comunican con Dios. Estamos en armonía con el Señor, buscando la perfección. Pero por otro lado hay otro tipo de personas que en vez de buscar a Dios se pervierten cada día más, se entregan a las pasiones, se entregan a las tentaciones de Satanás, a los vicios y a las lujurias de esta vida, satisfaciendo sus deseos carnales. Y entonces vemos estos dos grupos de personas, así como lo pasaba en el tiempo del pueblo de Israel. Ahora, el versículo 1 dice el texto bíblico, segundo de Crónicas 17:1. Reinó en su lugar Josafat su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel, dice el texto. Puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarnición en tierra de Judá y asimismo en las ciudades de Efraín que su padre Asa había tomado. Y Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David su padre y no buscó a los Baales. Los primeros años de David fueron entregados a Dios antes del pecado que cometió allí con Betsabé. Antes de ese pecado, David estuvo entregado al Señor y fueron unos primeros años puros, perfectos. Así que el texto se indica a esos primeros años. En esos primeros años del rey David, en esos pasos anduvo Josafat. Interesante. Por tal motivo, la obediencia al Señor siempre es ventajosa y un fiel cumplimiento de los principios correctos exhibirá las credenciales divinas. Pero se deshonra al Señor cuando los que son nombrados mayordomos de la grey de Dios apoyan y sancionan una mala obra, mala conducta. Nosotros debemos apoyar a Jehová y sancionar el pecado, llamar el pecado por su nombre. Esto es lo que dice el texto allí de la sierva de Dios, Elena de Huay. Hoy el mundo necesita hombres que no se compren ni se vendan, hombres que no tengan miedo, llamar al pecado por su nombre. Pero lamentablemente, hoy día estamos viendo hombres que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno, es lo que dice la Biblia, y está sucediendo. Pero Josafat era este hombre que Dios estaba buscando, de esas personas que Dios quiere, que Dios anhela en su causa, y que defiendan la verdad, que sancionen el pecado y que busquen la integridad de corazón, no solamente en ellos, sino que la incentiven para que el pueblo también lo tenga. Versículo 5 dice el texto bíblico: Jehová por tanto confirmó el reino en su mano, y todo Judá dio a Josafat presentes, y tuvo riquezas y gloria en abundancia, y se animó su corazón en los caminos de Jehová, y quitó los lugares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá. La mayor satisfacción y el mayor y máximo gozo que puede experimentar una persona
es sentir la presencia del Señor. La sierva de Dios, Elena de White, dice: no hay palabras que describan el gozo, la satisfacción, la alegría que siente una persona que cumple estrictamente todo al pie de la letra lo que Dios dice. No hay palabras que describan este gozo. Por eso la mayor satisfacción y el máximo gozo que puede tener una persona es sentir la presencia del Señor en su corazón. ¡Qué lindo! Isaías 56:2 lo dice también el texto bíblico. Bienaventurado el varón. Bienaventurado significa feliz, dichoso, bendito, alegre. Feliz, dichoso, alegre el varón que hace esto, y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el sábado para no profanarlo y guarda su mano de hacer lo malo. Es decir, bienaventurado, feliz, alegre, dichoso el hombre que obedece a Jehová tal y cual él lo dice. ¿Hay alegría en esto? Josafat y la nación recibieron bendiciones materiales y espirituales como resultado de la presencia del Señor y de su bendición. ¡Qué lindo! ¡Qué hermoso! Que Josafat estaba haciendo lo correcto y Dios lo respaldaba. Al tercer año de su reinado, dice el versículo 7, envió sus príncipes Ben-Jail, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías para que enseñasen en las ciudades de Judá, y con ellos a los levitas Semaías, Netanías, Zebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías y Tobadonías, y con ellos a los sacerdotes Elisama y Jorán, y enseñaron en Judá, dice el versículo 9, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo, y cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de las tierras que estaban alrededor de Judá, y no osaron hacer guerra contra Josafat. Gloria al Señor. Cuando tú y yo buscamos a Dios de corazón y hacemos que la iglesia también esté entregada al Señor, el enemigo huye porque tiembla de temor, tiembla y huye. Santiago 4:7 lo deja claro el Señor en su palabra. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y éste huirá de vosotros. El enemigo no tiene nada que hacer, no puede hacer nada contra una iglesia que esté entregada totalmente al Señor, contra una iglesia que esté aferrada a Cristo Jesús, contra una iglesia que esté consagrada a Dios. Satanás no tiene nada que hacer contra ella, no puede hacer nada, porque Dios defiende a su iglesia. Y era lo que estaba haciendo Josafat. Él no solamente se convirtió a Dios, sino que hizo que toda la nación se convirtiera, se entregara al Señor, y el pueblo respondió, y por eso Dios los protegió. Josafat se reconfortó en Dios y en sus caminos, y en esa experiencia encontró tanto satisfacción como gozo, alegría, felicidad. Y animado entonces por esta sensación del favor divino que descansaba sobre él, se dispuso a efectuar mayores reformas y a animar a su pueblo para que caminara por la senda del Señor. Su gran meta de la vida no era exaltarse a sí mismo, sino que era exaltar a Dios. Y esta debe ser también nuestra gran meta de la vida. No exaltarnos a nosotros, no mostrarnos a nosotros, sino mostrar a Dios, exaltar a Dios en nuestra vida. Que las iglesias hoy día, que las iglesias exalten a Dios. Que la iglesia adventista del séptimo día esté consagrada al Señor al punto que la gente no vea personas, sino que la gente vea a Dios. Que la gente no te vea a ti, que no vean tus defectos, que no vean tus personalidades, no, sino que vean a Jesús. Que Él sea el que se refleje en nuestra vida. Y la gente entonces diga, yo quiero ser como esta persona. Yo quiero amar a ese Dios que ama a esta persona. Yo quiero servir a ese Dios que ama a esta persona. Porque es feliz, porque vive de manera diferente. Es lo que nosotros debemos hacer, querido hermano. Y Josafat nos lo enseña de esa manera. Mira, Josafat, todo lo que hizo, no solamente él, sino todo el pueblo, porque él estaba convencido que Dios estaba a su lado. Se regocijaba en Dios, se gozaba en el Señor, y esa satisfacción, esa alegría y ese gozo lo motivaba a hacer grandes reformas en todo el pueblo. Y por eso cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos que estaban alrededor de Judá, y no osaron hacer guerra contra Josafat, sino que el versículo 11, mira lo que dice:
y traían de los filisteos presentes a Josafat y tributos de plata. Los árabes también le trajeron ganados, 7,700 carneros y 7,700 machos cabríos. Iba pues Josafat engrandeciéndose mucho y edificó en Judá fortalezas y ciudades de aprovisionamiento. Amén, gloria al Señor. Los paganos rindiéndose a los pies del pueblo de Judá, porque allí estaba Dios reinando en medio de ellos. Cuando Dios reina en el corazón y es el centro de atención de la iglesia, las demás personas se rinden a los pies y quieren estar allí. Es la forma de poder crecer como iglesia. A veces queremos hacer campañas evangelísticas, buscamos estrategias, métodos para que la iglesia crezca, pero no hay ningún método que sirva. Los métodos son insignificantes, las estrategias son insignificantes. Si la iglesia no busca a Dios, es insignificante todo lo que se haga. Se puede traer el mejor predicador de todo el mundo, se puede traer el mejor conferencista, el mejor evangelista, pero si la iglesia no está entregada a Dios, será un fracaso. Porque el que da el crecimiento a la iglesia, el que permite que la iglesia crezca, abunde y hayan muchas personas, es Dios. Y si Dios no es el centro en el corazón de cada persona de la iglesia, no se puede hacer ninguna reforma. Por eso, lo que nosotros como pueblo de Dios debemos procurar es tener a Dios como centro de nuestra adoración. Que Él reine en nuestro corazón y reine en el centro del corazón de la iglesia. Y así podremos crecer como iglesia y avanzar a muchas personas más. Es lo que estaba haciendo Josafat. Josafat no salía a conquistar, no salía a pelear. Él simplemente buscaba a Dios y todo el pueblo se consagraba a Dios. Y mira, las demás naciones venían a traerles presentes. Sin él pedirlos, ellos lo venían a traer porque el pavor de Jehová cayó sobre ellos. ¿Quieres que tu iglesia crezca, querido hermano, querido líder? ¿Quieres que la iglesia crezca? Conságrate a Dios. Lleva a tu iglesia a que se consagre al Señor. Cada vez que tengas la oportunidad de presentar un mensaje de Dios, preséntalo para que el pueblo busque a Dios de corazón, que la iglesia se consagre. Y de esta manera, las personas que están alrededor de la iglesia querrán ir, querrán buscar al Señor, porque Dios obrará en sus corazones. No tenemos que hacer más nada, simplemente consagrarnos a Dios y Dios nos dará los resultados, nos dará éxito. Tuvo muchas provisiones, dice el versículo 13, en las ciudades de Judá y hombres de guerra muy valientes en Jerusalén. Y sigue mencionando, finalmente el texto termina en el versículo 19, pero del versículo 13 en adelante menciona todas las cosas que tuvo Josafat y todo era porque estaba consagrado a Dios. ¿Te das cuenta? Vale la pena entonces estar entregado al Señor. Vale la pena consagrarnos al Señor. Vale la pena aferrarnos a Dios, porque Dios nos dará muchas bendiciones. Pero no solamente es por las bendiciones, no solamente es por lo que Dios nos dé que nosotros nos vayamos a consagrar, sino porque es lo que nosotros necesitamos. Necesitamos realmente consagrarnos al Señor. Necesitamos de Cristo Jesús. Necesitamos estar sometidos a Dios para que Él pueda estar a nuestro lado y finalmente nos dé la hermosa y eterna victoria. Por eso, querido hermano, conságrate al Señor. Por eso, querida hermana, conságrate a Dios. Querido líder, lleva a tu iglesia a consagrarse al Señor para que Dios actúe en medio de su pueblo. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 17 del segundo libro de Crónicas. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!